Primera medida vamos a tener la intervención de nuestro muy esperado doctor Manfred Max Neff, a quien le damos la bienvenida, con un aplauso. El doctor Max Neff es economista chileno, fundador y director ejecutivo del Centro de Alternativas de Desarrollo CEPAUR en Santiago, rector de la Universidad Bolivariana de Santiago, Chile, profesor de Economía Ecológica en el Schumacher College, Darlington Hall, Devon, Inglaterra, miembro del Club de Roma, miembro del Comité Científico de la Academia de Ciencias Leopold Kohr de Salzburgo, Austria, fellow de la Schumacher Society, Inglaterra, miembro de varias asociaciones científicas internacionales, es catedrático de la Universidad de California, Berkeley, y profesor visitante en varias universidades de Estados Unidos y América Latina, execonomista general de la FAO, jefe de misión de la OIT y consultor de UNICEF y del PNUD, autor de 7 libros y de más de 100 trabajos y ensayos. Sus obras principales han sido traducidas a diversos idiomas. Creador de los principios de economía descalza y de la teoría del desarrollo a escala humana, por lo que fue galardonado en el Parlamento de Suecia con el Premio Nobel Alternativo en Economía correspondiente a 1983. En 1987 compartió con sus colaboradores Antonio Elizalde y Martín Hoppenheim el Premio Nacional por la promoción y defensa de los derechos humanos. Además de lo anterior, el doctor Max Neff es músico y en el día de hoy, muy especial para los colombianos, ha venido a hacer un cierre temporal a este congreso. Esperamos que su participación sea como un bálsamo de estrellas para nosotros. Les agradezco mucho el cariño y la generosidad de invitarme, y sobre todo porque a mí siempre me ha parecido presuntuoso que cuando hay un congreso que dura varios días, llegue una persona solamente cuando le toca hablar y se vaya después, pero tengo la justificación que acabo de completar 25 horas de vuelo y he venido directamente de Ámsterdam acá, de manera que no era por capricho que no estuve y me habría encantado estar los días anteriores. Y como comentamos con Graciela, esto ha sido en realidad un parto con forceps, porque poder coordinar los vuelos y todas las cosas internacionales, pero ahora me alegro enormemente de poder compartir con ustedes. El título de mis reflexiones aparentemente le ha causado sorpresa a más de alguno, y quisiera comenzar por decir que es simplemente producto no de un invento común y corriente, sino que es producto de la conclusión a que he llegado después de 57 años de existencia. Creo que el título tiene mucho que ver con más de alguna cosa que ustedes han estado discutiendo hoy día, de manera que lo único que yo voy a hacer es tal vez agregar algunas pequeñas reflexiones más a las cosas realmente profundas e importantes que, de acuerdo al programa que he analizado, han estado abocados ustedes. Yo creo que si hay alguna cosa en la cual existe, me atrevería a decir por lo menos una tendencia al consenso, es que en general en el mundo en que estamos viviendo hay muchas cosas que se están deteriorando. Nuestras ciudades son cada vez más feas, más sucias,
más agresivas, con más tensión, con más estrés, con más criminalidad. Nuestra naturaleza está cada vez más deteriorada y agredida. Crecen los desiertos, se destruyen selvas extraordinarias e importantes para la supervivencia de tantas especies en este planeta. Miles y miles de personas, cientos de miles de personas, mueren en presuntos desastres naturales que, por cierto, no son de origen natural, sino que son de origen humano, y en su última manifestación solamente son una expresión de la naturaleza. Cientos de miles de personas mueren de hambre y se transforma solamente en una información estadística, porque seguimos comiendo, seguimos durmiendo y seguimos viviendo nuestra cotidianeidad. Yo creo que no hay duda que en un macro sentido las cosas están realmente empeorando. Es decir, estamos viviendo una especie de mega crisis que es muy difícil poder aprehender y poder describir. Pero todos sabemos que está ahí. Y todos sabemos que puede haber muchas interpretaciones, pero también sentimos que cualesquiera sean esas interpretaciones, ninguna de ellas es completa y suficiente. Al constatar este hecho, un mundo que empeora en tantos aspectos y que crea tantas ansiedades y angustias, uno inevitablemente tiene que enfrentarse a una pregunta. ¿Y por qué hemos logrado crear este tipo de mundo? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? ¿Por qué después de tantos miles de años de evolución llegamos a un mundo en una crisis tan descomunal como la presente? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que hemos hecho para que sea esta la situación que impera? ¿Cuál ha sido nuestra contribución, o mejor dicho, cuál ha sido el componente de nuestra contribución a la evolución y al mundo responsable, si es que hay uno que se puede identificar, de esta situación? Evidentemente es un problema que a mí personalmente me ha preocupado por mucho tiempo. Y tanto desde mi sitial de economista y de científico, como desde mi sitial de músico, o sea, de persona comprometida con la creación en el mundo del arte. Y después de mucho pensar y de desarrollar muchas hipótesis alternativas, ninguna de las cuales me satisfizo plenamente, voy a compartir con ustedes la última hipótesis a que he llegado, y que es producto de las mejores ideas que yo tengo durante el año, que ocurren durante el mes de febrero, cuando yo me escondo sin poder ser alcanzado por nada ni por nadie, en una casa que tengo en un lago muy al sur de Chile, en el medio de un bosque nativo, sin teléfono, sin fax, sin diario, sin nada, ni siquiera camino para llegar a mi casa, porque solo se puede llegar navegando en una lancha. Ahí en ese mundo, que tanto me ayuda a encontrarme a mí mismo y a encontrarme con los míos y con el mundo, es donde suelo tener algunas ideas que me dan trabajo por los 11 meses restantes. Y la última idea que tuve, reflexionando en torno a este problema, es que pareciera que nosotros hemos logrado construir un mundo tan crítico como el que vivimos en este momento, porque somos seres inteligentes. Y esto, claro,
puede ser un golpe al plexo, ¿no?, para todos ustedes, porque nosotros siempre hemos estado orgullosos de ser seres inteligentes. Y claro, hay mucho motivo de orgullo, pero veamos qué significa o qué implica el ser inteligente, y a lo mejor vamos a descubrir algunas paradojas que nos van a iluminar un poco. Todo ser inteligente, por el hecho de serlo, si se enfrenta a un problema en su entorno, su impulso natural no es el de adaptarse al entorno, sino corregir ese entorno para que se adapte a él o a ella, a sus necesidades. Es decir, somos seres inteligentes con capacidad de manipulación física. Y esa capacidad de manipulación física se debe fundamentalmente a esta mano y en particular a este dedo. La posición de este dedo es determinante para poder manipular. La combinación de inteligencia con la capacidad de manipulación nos impulsa a la manipulación. Y nuestra manipulación consiste fundamentalmente en adaptar nuestro entorno a lo que nosotros consideramos que son nuestros deseos o nuestras necesidades. Ahora, toda acción, como es el hecho de corregir un entorno, toda acción, por definición, es acción local. No existe nada que se pueda llamar acción colectiva. Toda acción es, por definición, local. Y al ejercitar yo una acción, por el hecho de ser local, mi percepción es local. Y yo solo percibo aquello sobre lo cual estoy directamente actuando. Es decir, a lo que estoy apuntando es que en el momento que combinamos inteligencia con capacidad de manipulación en términos de acción, dejamos de percibir las totalidades y solo percibimos fragmentos. Y ahí comienza la primera parte de un posible peligro. Pero como durante mucho tiempo, en nuestro proceso evolutivo, hemos sido seres inteligentes que han ejercitado su capacidad de manipulación, esta capacidad de manipulación y esta capacidad de actuar en forma local y fragmentada se consolida y se legitima intelectualmente con la revolución científica, particularmente a partir de Roger Bacon y de Descartes, que crean definitivamente al ser humano fragmentado. Un ser humano que se fragmenta para conocer mejor el mundo, que fragmenta la realidad en pedazos y la vuelve a armar con el objeto de conocerla. Un ser humano que no solo se fragmenta intelectualmente, sino que se fragmenta de hecho en su vida. Se organiza, termina organizándose fragmentadamente, y de haber sido un ser que en la Edad Media integraba todo, trabajo, diversión, educación, enseñanza, salud, en torno a un núcleo ampliado familiar, este ser comienza a fragmentarse de tal manera que evoluciona de haber descubierto el trabajo a inventar una cosa que se llama empleo. Y entonces tiene un lugar donde duerme y come, otro lugar donde trabaja, otro lugar donde se divierte, otro lugar donde se educa, otro lugar donde va a sanarse cuando está enfermo, etcétera, etcétera. Y organiza su sociedad formal en términos fragmentados también. Para los problemas financieros hay un Ministerio de Finanzas, para la agricultura hay un Ministerio de Agricultura, para la educación hay un Ministerio de Educación, para la salud hay un Ministerio de Salud, y así sucesivamente. Es decir, se comienza ya a consolidar de tal manera la realidad del ser fragmentado, de su entorno fragmentado, de su mundo fragmentado, de su realidad fragmentada,
que evidentemente todas nuestras formas de percepción y todas nuestras relaciones con el mundo son exclusivamente locales y perdemos completamente nuestra capacidad de captar totalidades. Ahora, este tipo de fragmentación estimula aún más el desarrollo de nuestra inteligencia. Y este desarrollo de nuestra inteligencia se comienza a manifestar en la forma en que evolucionamos y vamos perfeccionando, si es que es perfeccionando, eso quedará por verse, pero por lo menos creemos que sí, perfeccionando nuestro lenguaje. Y en este sentido, llegamos a ser seres creadores de lenguaje complejo y que como resultado de la creación y de la utilización de ese lenguaje, somos capaces, por ejemplo, de describir situaciones, eventos, objetos, procesos, circunstancias. Y más aún, hemos llegado a ser capaces de explicar procesos, circunstancias, eventos. Y en el proceso de ir describiendo y de ir explicando aquellas cosas que nos excitan de la realidad, hemos ido aumentando nuestro conocimiento y hemos ido haciendo ciencia. Es decir, hemos ido creando, o hemos pensado que hemos ido creando en esos ámbitos del conocimiento. Han pasado 400 años desde la Revolución Científica. Y confrontados de nuevo con ese tipo de mundo que comencé por describir, no podemos dejar de quedar desconcertados frente a la toma de conciencia del extraordinario aumento de nuestro conocimiento frente al extraordinario incremento de un mundo absolutamente caótico e incontrolable. ¿Cómo pueden consolidarse estas dos cosas? ¿Cómo es posible que con tanta ciencia, con tanto conocimiento acumulado, con tanta tecnología, el mundo resultante sea tan catastrófico como el que estamos viviendo? Pienso que ello se debe tal vez al hecho de que implícitamente hemos cometido en forma sistemática durante 400 años un error. Y ese error consiste en que hemos supuesto, implícita o explícitamente, que describir más explicar es igual a comprender. Y lo que yo quisiera manifestar, que comprender es otra cosa. Y más aún, quisiera colocar una segunda banderilla diciendo que mi conclusión es que vivimos un momento histórico en que sabemos mucho, sabemos muchísimo, sabemos tal vez casi todo lo que sería necesario saber, pero comprendemos muy poco o casi nada. Y tal vez si este mundo está como está, se deba a que en este momento estemos viviendo un mundo que necesita de ser comprendido más que de ser conocido. Y nosotros insistimos en acumular más conocimiento sobre él y rehuimos todo esfuerzo por comprenderlo. ¿Por qué digo yo que describir y explicar es distinto de comprender? El describir y el explicar es parte del conocimiento y el conocimiento es el reino de la ciencia. El comprender, en cambio, es algo mucho más profundo y no tiene que ver con la ciencia, sino que tal vez con la percepción profunda o la capacidad de iluminación. A mí me gusta, cuando llego a este punto de la discusión, ilustrarlo con mi ejemplo predilecto.
Cualquiera de ustedes puede, por ejemplo, haber estudiado todo lo que se puede estudiar desde una visión teológica, sociológica, psicológica, biológica y hasta bioquímica, de un fenómeno que se conoce con el nombre de amor. Es decir, usted es una persona experta en el tema amor, ha escrito libros, da conferencias, sabe todo lo que se puede saber sobre el tema amor. Pero nunca va a comprender el amor a menos que se enamore. El comprender el amor no es algo que se puede aprender. Es algo que solo se puede vivir. Nadie podrá comprender el dolor mientras no lo sufra. Aunque se lo hayan descrito de mil maneras. Lo que estoy diciendo es que solo podemos pretender comprender aquello de lo cual somos capaces de formar parte, aquello con lo cual somos capaces de integrarnos, aquello que somos capaces de penetrar en profundidad. De ahí entonces que difícilmente podemos comprender un mundo que para estudiarlo nos hemos separado de él, a propósito. Entonces ese es un mundo sobre el cual solo podemos acumular conocimiento, pero que no podemos comprender. No podemos continuar ya, suponiendo que yo estoy aquí y allá afuera hay una cosa que se llama naturaleza. O yo estoy aquí y allá afuera, por allá, hay algunos que se llaman pobres. O yo estoy aquí y afuera hay enfermedad. Mientras prevalezca ese tipo de actitud, los predicamentos del mundo que estamos viviendo hoy inevitablemente empeorarán. En el mundo del describir y del explicar, que es el mundo del conocimiento y que por lo tanto corresponde al reino de la ciencia, nosotros estamos acostumbrados a detectar y a plantear problemas y diseñar soluciones. Tanto es así que cualquier cosa que nos perturba, tenemos la tendencia inmediata de identificarlo como problema, que debe ser resuelto. Ese es el impulso natural de nuestra domesticación a partir de la revolución científica, a partir de la creación del ser humano fragmentado. A los problemas ecológicos, claro, son un problema que hay que resolver. La contaminación es un problema que hay que atacar, ¿no es cierto? El hambre es un problema que hay que afrontar. O sea, todos son problemas que precisan ser resueltos. Muy bien y perfectamente legítimo si permanecemos en el ámbito del conocimiento. Pero si queremos entrar al ámbito del comprender, ahí ya no se trata de plantear problemas ni de buscar soluciones para esos problemas. En el mundo del comprender no hay problemas, hay transformaciones de las cuales nosotros somos parte y de las cuales no nos podemos desligar. Solo hay problema cuando yo me puedo separar de aquello que identifico como problema. Cuando yo soy parte de él ya no hay problema, hay transformación integral y completa. Y esa tengo que aprender a vivirla o a convivirla para desde dentro ser capaz de influir en los procesos de transformación, que es muy distinto de resolver problemas. De ahí que quisiera, para usar por primera vez la palabra que convoca este Congreso, que para mí el esfuerzo por comprender, en los términos que lo he descrito, es en sí un profundo acto creativo.
Para mí el acto creativo comienza cuando yo me integro con, cuando soy parte de, cuando penetro profundamente algo y sobre todo si lo penetro con amor, es decir, con el deseo de poderme potenciar sinérgicamente con ello. Comprender es un acto profundamente creativo. Tenemos entonces, por un lado, la persona que sabe y que porque sabe, hace. Hay gente que sabe hacer poesía, hay otros que son poetas. Hay gente que sabe hacer música, hay otros que son músicos. Hay gente que hace ciencia y hay otros que son científicos. Hay quienes hacen el amor y hay otros que aman. Esa es, en el fondo, la profunda diferencia. Ahora, no hay nada malo en hacer poesía, ni hay nada malo en hacer el amor. Lo que es malo es quedarnos solamente en el hacer sin nunca llegar a ser. Y solo podemos llegar a ser cuando dejamos, o por lo menos hacemos un esfuerzo por dejar de ser fragmentados y nos integramos con amor a aquello con quien o con qué queremos potenciarnos como seres humanos. De ahí entonces que podríamos decir que el que comprende es aquel que hace y que es. Porque comprender, repito, es ser parte de, es penetrar la realidad. Pero aquí cuando yo me refiero a la realidad, no me refiero a la realidad como muchas veces se la ha pretendido explorar en una ciencia mal hecha. En una ciencia mal comprendida. La realidad son muchas realidades que funcionan como mundos paralelos. Quizás en lo único que debiéramos haber conservado nuestra fragmentación original, cual era la de ser capaces de vivir y convivir en varios mundos simultáneamente, es la única que borramos para desintegrarnos de otra manera, para desintegrarnos solo dentro de un mundo presuntamente verdadero. Una muy talentosa y joven periodista colombiana, a quien quiero mucho, hace unos 2 años me hizo una entrevista que es una de las mejores que me han hecho. ¿No? Y en esa entrevista me preguntaba ella, ¿acaso yo creía en Dios? Y yo le contesté, es algo que me preocupa profundamente, pero que no lo tengo resuelto. Pero si usted me preguntara, ¿acaso creo en los gnomos y en los duendes? Le digo que sí. Sin ninguna duda. Porque me consta que existen. Me consta la existencia de mundos paralelos que, si ustedes quieren, desde este mundo podemos llamarlos mundos mágicos, porque lo son, pero mágico en un sentido muy profundo y muy hermoso, no mágico en el sentido de lo trivial. Son mundos con los cuales nosotros nacemos comunicados, pero nuestra formación inteligente y nuestra sociedad formalmente inteligente se preocupa de que lo antes posible y con la mayor velocidad el niño pierda los contactos con que viene con todos esos mundos paralelos. Pongan ustedes algún día, si no lo han hecho, yo creo que muchas mamás hay aquí que me van a comprender, un bebé de 1 año, 1 año y medio en una pradera, en un lugar bonito, solo sentadito en un día bonito, que no se sienta observado.
Y ustedes verán, bueno, hará gestos, manoteará, pero muy probablemente de repente fija su atención en algo. Y a veces inicia hasta un verdadero diálogo con algo, que es un mundo real con el cual él está en contacto, pero que nosotros ya no vemos, ni sentimos, a menos que hagamos un esfuerzo por restablecer las relaciones. No solo me comprenderán las que son madres, me comprenderá desde luego mi amigo Emilio Oviedo, que no hace poesía sino que es poeta, ¿no? Porque él sabe perfectamente que la única posibilidad de ser poeta es que se haya tenido la suerte que no se le haya cortado totalmente el cordón umbilical con los mundos paralelos. El poeta, el creador, es el que todavía mantiene un contacto que la naturaleza formal de nuestra sociedad no logró cercenarle completamente. Y son esas relaciones las que le permite traer o revelarnos realidades que nos parecen sorprendentes y que nos dejan atónitos y que sentimos que nos dan realmente respuestas profundas, y nos dan respuestas profundas porque no son solamente de aquí, son de aquí y de allá. Ahora solamente podemos recuperar el esfuerzo por esos mundos paralelos, por las relaciones con esos mundos paralelos, a través del esfuerzo por comprender, que es un acto creativo. Y repito, no hay acto creativo profundo que ocurra en un solo mundo. La creación es un compromiso con varios mundos. Sin embargo, vivimos en la organización de nuestra sociedad y como parte de esa fragmentación, una serie de esfuerzos. Vivimos esfuerzos constantes por tratar de mejorar las cosas. Entonces, por ejemplo, constatamos que estamos débiles en creatividad y decimos, bueno, tal vez una de las maneras es hacer algo en la educación. Y ahí caemos en otra enorme trampa. Porque la educación generalmente tiende a reducirse a capacitar de una u otra manera a las personas. Y uso capacitar para no utilizar algo mucho más fuerte que sería indoctrinar. Y es más, suponemos que es tremendamente positivo capacitar, está de moda. La capacitación, centros de capacitación, grupos de capacitación, cursos de capacitación, acciones de capacitación, congresos para capacitar mejor, etcétera, etcétera. Estamos sinceramente convencidos de que el acto de capacitar es bueno y además tremendamente necesario. No hay empresa que no tenga capacitación, si se pretende ser una buena empresa. Está muy bien. Yo no tengo nada en contra de la capacitación, lo que sí tengo es algo en contra de atribuirle a la capacitación lo que no es. Y en este sentido, para decirlo en términos muy duros, una persona capacitada en general es un mal computador. Un computador generalmente puede hacerlo mejor. Si se hace el software correspondiente, ¿no? Yo puedo capacitar mejor a un computador que a cualquier persona. ¿Por qué? Porque el capacitar, y en la forma como normalmente se lo hace, está dirigido a solo un fragmento de la persona completa, a un pedazo de la persona, a desarrollarle ciertas y determinadas habilidades para hacer ciertas y determinadas cosas, como para hacer mejor su oficio, para administrar mejor, para hacer mejor la contabilidad, lo que fuere. Si solo se pretende eso y se sabe que solo eso, la capacitación está bien. Pero si se cree que la capacitación es más, es un grave error. Y permítanme ilustrar por qué es un grave error. Un gran amigo mío
probablemente uno de los 2 o 3 más importantes físicos alemanes hoy día, Hans-Peter Dürr, Premio Nobel Alternativo de Física del año 87, es director del Instituto Max Planck de Física y Astrofísica en München. Hace 2 meses estábamos juntos en Berlín y me contaba que después de trabajar 1 año y medio en tratar de desarrollar un programa computacional, un software, para enseñarle a una computadora a ser capaz de leer manuscritos, llegaron finalmente a la conclusión de que era un esfuerzo absolutamente imposible. Estuvimos discutiendo bastante sobre el tema, pero lo interesante es que la razón por la cual es, y sin lugar a dudas será, imposible enseñarle nunca a un computador a leer o interpretar un manuscrito, es porque el computador es un instrumento analítico, binario, que obedece a una cierta lógica muy primitiva y que no le permitirá, por ejemplo, nunca captar algo que cualquier persona que sabe leer y escribir puede captar y que podríamos identificar llamándolo, por ejemplo, la aicidad de todas las A. Hay algo que todas las A, no importa cómo uno lo escribe, tienen, que es lo que podemos llamar la aicidad de todas las A, o la beicidad de todas las B, lo que ustedes quieran. No importa el estilo de letra y si le pongo palito o no le pongo, o la escribo mayúscula o minúscula, hay algo que tienen todas las A, que es su aicidad. Bueno, y esa aicidad una computadora no la podrá captar nunca, porque solo se puede captar holísticamente y no analíticamente. Tanto es así que ni yo ni nadie puede explicar en lenguaje hablado en qué consiste la aicidad de todas las A. Si pudiese explicarlo, podría programar una computadora. Pero no lo puedo explicar, ni nunca lo podré explicar. Pero sí sé que hay una aicidad de todas las A, y eso la computadora no lo sabe. Y yo soy holísticamente capaz de captarlo, y digo, esta es una A. Y si no lo veo bien, lo comparo con la B-icidad de las otras y la Z-icidad de las Z, y llego a la conclusión de que es una A. O sea, hay un fenómeno holístico que la computadora no puede resolver. La capacitación no es holística. La educación como la damos no es holística. Es toda fragmentada. Toda apunta a segmentos. Y es más, por la sencilla razón de que la hacemos a través del lenguaje, hablado o escrito. Y acabo de decir una cosa que la replanteo, que los atributos más esenciales de las cosas no se pueden explicar en lenguaje hablado. Las cosas más profundas, más trascendentales, ni siquiera el poeta las puede decir. Puede hacernos intuir cosas. Y cuando el poeta no la puede decir y quiere comunicarla, a lo que nos induce el poeta es al silencio. Porque con el silencio sí la podemos captar. Y el silencio es la otra forma no utilizada de nuestro lenguaje total. Y yo me atrevería a decir aún más, que el atributo más bello que tiene el lenguaje es que le da sentido al silencio. Si no hubiese lenguaje, los silencios no significarían nada. Y si los silencios significan, es porque nos permiten penetrar profundamente en las cosas. Otra vez recurro a los enamorados.
¿Cuánto se dicen dos enamorados en una hora de silencio frente a un hermoso paisaje tomados de la mano? Nada podría perturbarlos más que un lenguaje hablado, porque se están comunicando profundamente. Como se está comunicando profundamente la madre con su bebé cuando le da el pecho, en ausencia de un lenguaje formal. Sin embargo, hay un lenguaje profundo de otro nivel que permite una comunicación completa. Segunda condición entonces para el acto creativo: ser capaces de vivir en estos otros dos mundos paralelos, cuáles son el mundo del lenguaje y el mundo del silencio. Pero vivimos en un mundo que le tiene pánico al silencio. Se hace cualquier cosa para tapar la posibilidad de un silencio. Entramos a espacios construidos y alguna musiquilla asexuada tiene que estar sonando por alguna parte, entubada, enlatada, ¿no? Se ha llegado ya al extremo supremo del kitsch, de que ahora yo tomo el teléfono y me dicen un momento y empiezo una musiquita en el teléfono. No sé si algunos de ustedes lo tienen, pero perdónenme que lo considero profundamente kitsch, ¿no? ¿Por qué no me dejan tranquilo en ese momento esperando que voy a hablar con la persona que viene? No, y generalmente ponen Green Sleeves o cualquiera de esas melodías tan lindas, ¿no es cierto?, y me las echan a perder, ¿no? Bueno, tal como queremos comprender, tenemos que recuperar la capacidad de trabajar con el silencio. La tercera reflexión que yo quisiera hacer surge de la toma de conciencia de que durante mi vida, presumo que siempre de buena intención, tratando de enseñarme lo que era mejor para mí, me engañaron sistemáticamente. Y casi todos los buenos consejos que me dieron resultaron malos consejos. Particularmente, y muy particularmente, cuando tenía que ver con virtudes, ¿no? La mayoría de esas virtudes que me enseñaron me resultaron bastante catastróficas. Y en vez de ayudar a integrarme a este mundo, contribuyeron a que yo me separara cada vez más de él, hasta que reaccioné, afortunadamente, a una edad relativamente temprana. Pero veamos, una de las cosas, por ejemplo, que nos dijeron y que todavía dicen, que le dice el papá a su hijo, que le dice el jefe a su subordinado, que le dice el profesor a su alumno, incluso que le dice el amigo o a la amiga, ¿no es cierto?, cuando uno plantea una duda existencial o laboral o profesional, en fin. Lo que pasa, mi viejo, es que tú tienes que tener las cosas claras. Tú tienes que saber a dónde vas. Si tú no sabes dónde quieres llegar, si no tienes las cosas claras, te va a ir pésimo. Bueno, resulta que la verdad es exactamente al revés. Toda persona que sabe exactamente a dónde va es precisamente la persona que nunca descubrirá nada. La persona que sabe dónde va tiene solo dos obsesiones y nada más: el punto de partida y el punto de llegada. Y todo lo que hay entre medio es un estorbo que hay que superar lo antes posible. Y resulta que toda la aventura de la vida, toda la posibilidad de descubrimiento, todo lo bello está justamente en ese estorbo, en lo que se percibe como estorbo. ¿Qué caso más dramático que el que se recordará el próximo año? Cristóbal Colón murió sin haber descubierto América. Tan seguro estaba donde iba que no descubrió lo que tenía que haber descubierto.
Y esto apunta naturalmente al título de mi conferencia. En algún momento tenía que justificar el título, ¿no es cierto? La certeza, en ese sentido, es estéril. Puede dar otro tipo de satisfacciones. Satisfacciones tal vez de índole más tecnocrática. Y en ese sentido puede dar grandes satisfacciones, de éxitos en un sentido convencional, pero francamente no de aventura, no de lo que yo llamaría, y perdónenme ustedes, una vida que vale la pena haber vivido. He llegado a la conclusión de que quien quiere comprender, quien quiere descubrir los mundos paralelos, quien quiere poder trabajar como ser completo con lenguajes y silencios, quien quiere vivir una vida que sea verdaderamente aventura, debe aprender a derivar, pero en estado de alerta. El secreto para mí y el secreto del creador está en que es capaz de derivar, pero en estado de alerta. Quien de ustedes sepa navegar o haya tenido un velerito sabe la importancia que es derivar y sabe lo absurdo que es fijar a matacaballo un rumbo. Además sabe que derivando en alerta, viendo cómo vienen los vientos y las olas, es cuando uno realmente se integra y goza y descubre y tiene la verdadera aventura. Yo he dicho muchas veces que la aventura no se tiene en un transatlántico, se la tiene en un velerito, ¿no? Donde se sienta el agua, donde uno se salpica, donde está el viento, donde está el sol, donde está todo, ¿no es cierto? Y donde uno está en un necesario estado de alerta permanente. Derivar en estado de alerta, que no es lo mismo, por cierto, ¿no es cierto?, que dejarse llevar por el río o por la corriente. Hay mucha gente que dice o a quien le han contado que Alexander Fleming descubrió la penicilina por casualidad. Claro, él estaba haciendo un experimento y tenía un cultivo, ¿sí?, y se fue en la tarde del laboratorio en Inglaterra a su casa y dejó su cultivo que tenía que observar al día siguiente, y debajo en otro estante habían otros cultivos de otros experimentos. Y en la noche llegó el limpiador con el plumero, qué sé yo, botó esto y cayó encima del otro. Claro, el tipo se asustó, lo volvió a poner arriba, pero se mezclaron las cosas. Ya está. Y al día siguiente llega Alexander Fleming a su laboratorio y ve que le han derramado su cultivo encima de otro cultivo. Pregunta, ¿qué es lo que ipso facto hace una persona que sabe a dónde va? Arma un escándalo del porte de un buque, en lo posible hace que echen a ese cretino limpiador, ¿no es cierto?, monta en cólera, en fin, etcétera, insulta a medio mundo y ya está. Bueno, pero Alexander Fleming no. Lo que hizo Alexander Fleming fue observar lo que había ocurrido. Y dijo, caramba, aquí hay algo que es muy curioso, que lo llevó al descubrimiento de la penicilina. Yo pregunto, ¿Fleming descubrió la penicilina por casualidad? No, señoras y señores. La descubrió solamente porque era Alexander Fleming. Nadie más la habría descubierto, sino él, porque sabía muy bien derivar en un estado de supremo alerta. Eso es acto creativo. Yo tengo muchos amigos, mucha gente, uno siempre se encuentra, y uno mismo muchas veces, que quiere alcanzar ciertas metas, ciertos logros, tiene algún proyecto, fracasa, no le resulta. Yo, como todas las gentes, al comienzo siempre me amargué mucho, pero después de haber ido descubriendo algunas de estas cositas que he ido compartiendo con ustedes, hoy día cada vez que algo no me resulta,
me baja una curiosidad atroz por saber cuánto antes cuál es la otra cosa que va a surgir. Porque no me resultó esto. Quiere decir que alguna otra, y entonces hay que desplegar las antenas al máximo para detectar qué ocurre. Descubrir es un acto profundamente creativo y solo se descubre, a mi juicio, si se es capaz de derivar en estado de alerta. Derivar también hacia adentro de nosotros mismos, para descubrirnos a nosotros mismos. Porque tampoco somos seres completos si solamente descubrimos a los demás. Tal vez el mayor desafío de todos está justamente en nuestra capacidad de descubrirnos a nosotros mismos. Pero tenemos miedo. Y ese miedo está muy bien descrito por una joven psicóloga colombiana, doña Clemencia Correa, coautora de un trabajo, Proceso de Socialización y Sistema de Necesidades. Dice Clemencia: nos encontramos ante el miedo cotidiano de nuestras realidades y tememos acercarnos al centro de nuestra vida más profunda, aquella a la vez lejana de nuestras propias existencias. A mí me da una satisfacción enorme, después de lo que he dicho, haber encontrado una persona en Colombia, hoy día, capaz de derivar en estado de alerta. Creo que lo que dice Clemencia Correa resume todo lo que yo he querido compartir con ustedes. Muchas gracias.